Hola a todos, bienvenidos a Taller de Ingeniería del Software. Acá explicaré con dos videos lo que hemos visto en clase, lo que tenemos hasta el momento, lo que debemos saber y realizaremos pues el trabajo propuesto para la próxima clase. En el primer video pues explicaré la preparación del servidor, cómo tenemos que preparar nuestro servidor, realizaremos las pruebas para ver que funcione, que esté funcionando nuestro ambiente para realizar código PHP, HTML, que nos esté funcionando nuestro PHP-MyAdmin, que es con el que trabajaremos el MySQL. En este crearemos la base de datos, crearemos las tablas y las relaciones para que nos quede funcionando bien la base de datos. Y por último crearé el otro video donde pues realizaré los scripts en cero, ya que vi el correo y en él veo solamente un PDF con algunos pantallazos o imágenes con los scripts mencionados por el docente. Entonces los crearemos de cero, y explicaré el código HTML y el código PHP. En esto pues también veremos que tenemos que hacer unas conexiones con MySQL y que tenemos que realizar una consulta para terminar nuestro proyecto. Bien, vamos entonces a iniciar con el primer punto, que es la preparación del servidor y respectivas pruebas. Para esto pues venimos a abrir nuestro manejador de SAMP. Listo, entonces yo aquí tengo nuestro manejador del SAMP, nuestra aplicación SAMP, que es este manejador del SAMP, en el cual veremos tres servicios que podemos iniciar. En el primer servicio está MySQL, base de datos MySQL. El segundo servicio es el ProFTPD. Este servicio no lo estamos usando ni lo usaremos en este curso. Es un servicio para subir archivos hacia un servidor web. Y veremos el Apache Web Server, que es el que nos va a manejar pues, los contenidos de PHP, de HTML, y nos dejará utilizar PHP-MyAdmin, que está construido en PHP, para poder trabajar la base de datos MySQL. Acá quiero ser pues un poco explicativo con el tema de los puertos, ya que a algunas personas no les ha funcionado aún el entorno, entonces pues es por el manejo de los puertos. Básicamente en MySQL tenemos unos puertos preestablecidos, o un puerto preestablecido que es el 3306. Acá lo vemos, que es el 3306. Y pues vemos en el archivo, que es el que a ustedes les aparece si tienen entornos Windows, les aparece un archivo que es el my.cnf, que es el que tenemos que editar en el caso que queramos cambiarle el puerto a nuestro servidor de MySQL. Acá podemos trabajar nuestro puerto, que cambiaremos 3306 por el puerto que queramos, y si queremos colocarle alguna contraseña a MySQL, pues tendremos que indicarla acá, descomentar esto quitando el numeral y colocando acá, en vez de your password, pues una contraseña que queramos colocar. Pues como acá tenemos que nuestro MySQL está escuchando en el puerto 3306, pues lo vamos a dejar preestablecido por defecto. Este puerto algunas veces no funciona si tenemos abierto programas como Skype o programas como TeamViewer para soporte remoto, entonces es importante tener cerrado este tipo de programas. De hecho porque no nos funcionaría si los tenemos en ejecución. Y la otra parte que queremos es el Apache Web Server, que también lo podemos configurar. En mi caso lo estoy usando con el puerto 8080. Si ustedes pues abren su archivo, les aparecerá de esta manera, y acá veremos que él está escuchando en el puerto 8080. El listen pues es escuche en qué puerto, en este caso puerto 8080. Si nosotros no nos funciona el puerto 8080, podemos utilizar el puerto 81 o podemos utilizar el puerto 82. Es simplemente pues colocar nuestra dirección en el navegador con dos puntos y el puerto que le hemos indicado acá. Ya teniendo claro esto y viendo que pues esperando que a todos nos funcione nuestro entorno gráfico, que es lo que se habló en el grupo de estudio, pues no hago más énfasis acá. Simplemente voy a iniciar con los servicios que necesitamos, que es la base de datos MySQL y el Apache Web Server. Acá pues tenemos el status iniciando, en este momento están los dos iniciando, y pues ya nos dirá el estado que tenemos. Bueno, acá nos dice que el Apache Web Server ya está ejecutando y el MySQL Database también se está ejecutando. Por lo tanto, lo que nos queda es realizar las pruebas para saber si nuestro servidor está funcionando o no.
Para esto simplemente abrimos un navegador de internet, puede ser el que ustedes mejor les parezca, puede ser Internet Explorer, puede ser Opera, puede ser Safari, puede ser Firefox, puede ser Google Chrome, cualquier navegador nos debe funcionar con los mismos datos. Acá pues en mi sistema operativo yo tengo mi máquina configurada para llamarla con el nombre, entonces simplemente pues la coloco acá el nombre de mi máquina y ya me redirige al puerto del SAMP, que es como yo escribir localhost 2.8080, que también me debe dirigir al SAMP. Entonces si vemos que si escribo localhost 8080 pues también me redirige al SAMP. En el caso que ustedes hayan puesto otro puerto diferente en el archivo de configuración de Apache, pues deberán colocar acá si es el puerto 81 o el 82, entonces deberán colocar los puntos 81 o 2.80 o 2.82 dependiendo pues el que ustedes hayan colocado. A quienes no les funcione con este localhost, entonces deben colocar el 127.0.0.1, dos puntos, y el puerto que le hemos indicado, que en mi caso es el 8080. Entonces veremos que también pues nos redirige a la misma página. ¿Listo? Entonces, bien, yo vengo acá al nombre de mi máquina, que me gusta verlo más bonito de esta manera. Una vez pues para saber que nos funcione PHP, pues simplemente vemos acá los idiomas en los que podemos tener nuestra información de PHP. En este caso tenemos español. Veremos a la parte izquierda un link, un menú con links, y acá en la parte del centro pues la información de los links que vayamos dando clic. Esto está programado con PHP, entonces pues como vemos ya nos estamos vemos que PHP también nos está funcionando bien. Bien, para esto pues vemos acá que el SAMP nos viene el bienvenido, nos da la información de bienvenido al SAMP, nos dice que podemos instalar con SAP usando Bitnami, ve que Bitnami son aplicaciones adicionales con las que podemos utilizar mucho más adelante o hacer otras cosas más. En este caso acá vemos que tenemos a WordPress, tenemos Joomla, tenemos Drupal y tenemos algunas otras más. Vemos acá el estatus, entonces acá nos da el estatus del SAMP, que es lo que tenemos con el SAMP. Entonces acá nos dice que esta página ofrece un vistazo a la información de los programas que se están ejecutando y funcionando. Nos dice componentes que tenemos, MySQL, bases de datos, dice PHP, Perl, Common Gateway Interface, nos dice el Server Side Includes, nos dice PHP extensiones y el PHP extensión del OKI 8 para Oracle. Dice algunos cambios en la configuración pueden causar falsos informes, ver estados negativos. Bueno, acá pues efectivamente vemos unos estados falsos porque nosotros ya sabemos que está MySQL arriba y sabemos que tenemos PHP arriba. Entonces pues esto debería estar activado y activado, ¿no? Acá hay una falsedad en el estatus del SAMP. Y luego tenemos una parte que es la seguridad, en la cual nos indica la seguridad que tenemos de nuestro servidor. Entonces pues vemos que todos están inseguros. Para trabajar con esto un poco más seguro debemos entrar a cuadrar permisos de nuestro servidor, pero eso lo veremos en algún otro curso, pero no será en este. Documentación, alguna documentación que tenemos en línea sobre el SAMP, sobre el Apache, sobre PHP, sobre documentaciones como Perl, como PHP tutoriales. Entonces es documentación importante que si ustedes quieren detenerse a leer un poco, pues les puede servir un poco más también para entender más acerca de cómo funciona este servidor. Algunos componentes como los paquetes que combina el SAMP, entonces vemos que tiene Apache, vemos que tiene MySQL, PHP, Perl, PHPMyAdmin, el OpenSSL y otros más que tenemos acá, pues para que ustedes puedan mirar ahí con algún tiempito que les quede. Y algunas aplicaciones instaladas adicionales que tenemos. En mi caso yo tengo este Bitnami Sugar CRM Module. Esto es un módulo de CRM que tengo instalado acá de Bitnami, pero pues lo tengo instalado por algunas pruebas que estoy realizando. Tenemos algunos demos, colecciones de CD, biorritmos, libros de visitas. Tenemos un InstantArt, que son algunas imágenes. Tenemos el PHP Info, este es el que nos da la información de qué versión de PHP tenemos. Entonces para también saber que nuestro PHP pues está funcionando, es importante que también nos aparezca esta página con la versión del PHP. Teniendo esta página de versión de PHP, pues ya sabemos que PHP también está listo para poder realizar nosotros nuestros scripts PHP y que se puedan ejecutar acá en nuestro servidor sin ningún problema. Listas de teléfonos, pues es cuando tenemos alguna aplicación ya que nos esté utilizando bases de datos SQLite, que en este caso no la estamos viendo,
pero acá se pueden hacer algunas aplicaciones para tener listas de teléfonos acá en nuestro servidor directamente. Y tenemos dos herramientas, PHPMyAdmin y el WebLaser. Dos herramientas que sirven para lo mismo. Básicamente PHPMyAdmin es un manejador de MySQL y WebLaser también. En este caso y en este curso estamos viendo PHPMyAdmin, entonces el cual es el que vamos a entrar a explicar. Una vez damos clic en PHPMyAdmin, se nos abre otra ventana nueva con esta misma información o una información muy parecida, en el cual a la parte izquierda veremos un árbol en el cual están todas las bases de datos que tenemos creadas en nuestro servidor. Acá veremos un menú con el cual podemos trabajar, así las bases de datos, ver la consola de SQL, ver el estado actual de las bases de datos o el servidor, los usuarios que maneja MySQL, exportar, importar bases de datos, configuraciones, replicación, ver las variables, los juegos de caracteres, los motores que tenemos instalados. Acá vemos configuraciones generales, entonces nos dice cortejamiento de la conexión al servidor. ¿Qué es este cortejamiento de la conexión al servidor? Simplemente es como nosotros tenemos la conexión a nuestro servidor, qué caracteres de nuestro teclado nos va a permitir sin ningún problema. Entonces yo tengo acá el UTF-8, que es un UTF-8 general que me permite colocar mayúsculas y minúsculas sin ningún problema. Ya nuestro servidor no va a tener problema con que yo le coloque una M mayúscula y una M minúscula sin que él me dé error. Si nosotros configuramos otros, pues vamos a poder trabajar los caracteres como la arroba, como los dos puntos, como las tildes, la letra ñ, que son caracteres especiales, pero pues ya hay que entrar a configurarlos acá. Configuraciones de apariencia, vemos el idioma, el lenguaje, en este caso lo tenemos en español, vemos el tema que estoy usando, el tamaño de la fuente, si yo quiero agrandar o colocar más pequeña la fuente, pues simplemente es cambiar acá. Acá vemos información adicional, esta información es muy importante, nos da el servidor de la base de datos, nos dice que nuestro tipo de servidor es MySQL, la versión del MySQL que estamos usando, el usuario con el que estamos utilizando el MySQL, que es el root, y el conjunto de caracteres del servidor, que es el que nos va a reconocer, en este caso el UTF-8, que es el que configuramos acá. El servidor web, la información, entonces nos dice que es el Apache 2.4.10, que es el que nos va a ejecutar nuestro código HTML y código PHP. Versión del cliente de la base de datos, pues lo que tenemos, MySQL, tenemos libmysql, y la extensión PHP. Tenemos información sobre el PHPMyAdmin, que es el manejador de bases de datos, que nos dice que la versión que tengo actualmente es la 4.2.11, pero la versión estable más reciente es la 4.3.1. Esto no tiene ningún problema con que tengamos la última o tengamos una más anterior, pues no hay ningún problema. Acá hay alguna documentación, está el wiki del PHPMyAdmin, la página oficial, contribuir si queremos contribuir con el proyecto. Recordemos que esto es software libre, por lo tanto si nosotros queremos contribuir con el proyecto, pues podemos hacer una contribución paga sobre el proyecto para ayudar al desarrollo. Obtener soporte y lista de los cambios que realiza. Entonces en esta lista de cambios veríamos los cambios que tenía esta versión respecto a esta. Entonces lo que han mejorado de esta versión. Pero esto ya es para cuando seamos un poco más expertos y queramos mirar los cambios que realiza una versión de la una a la otra. Bien, por otra parte, pues iniciaremos con la creación de la base de datos que tenemos. Sabemos que nuestra base de datos preestablecida que tenemos es la base de datos que es esta, ¿cierto? Tenemos una base de datos que se llama CIES raya baja el rayón, así se llamará la base de datos. Tenemos unas tablas, una que se llama recibo pago, que tendrá estos campos, que será el código del recibo, el código usuario, código entrada, el tiempo, el valor. Tenemos una tipo vehículo con estos campos, tenemos una tabla llamada usuarios, tenemos otra tabla llamada entrada, otra tabla llamada vehículos y otra tabla llamada sede, por lo cual entonces nuestra base de datos contendrá una tabla, dos tablas, 3, 4, 5, 6 tablas, y cada una con sus diferentes campos. Para aquí pues veremos que las PK son las llaves primarias y las FK son las llaves foráneas, ¿no? Llaves primarias son las llaves que tiene que tener una tabla, tiene que tener una tabla, el cual es una llave que no se puede repetir la información y debe ser única. Y la llave foránea, que son las llaves que están en otra tabla y que pues en esta tabla donde es llave foránea se puede repetir la información sin ningún problema, pero que en una tabla siempre tiene que ser una llave primaria. Luego lo veremos bien cuando estemos realizando la base de datos.
Pues ya este es nuestro esquema que de la base de datos. Entonces empezaremos a crear esta base de datos acá. Yo acá tengo creada ya así es el rayón, por lo cual voy a proceder a borrarla y volveremos a realizarla de ceros. Entonces para eliminar este si es el rayón, simplemente tenemos acá operaciones y diríamos que eliminar la base de datos. Me dice está a punto de destruir una base de datos completa, realmente desea ejecutar drop database, es el comando con el cual debemos borrar la base de datos si lo queríamos hacer por consola. Si es el rayón, le digo ok. Me dice procesando la petición y me dice que ya ha sido pues eliminada nuestra base de datos si es el rayón. Si vemos acá pues ya no la tenemos. Bien, para crear una base de datos de cero, simplemente podemos dar clic acá donde dice base de datos, que nos aparecerá un campo que dice crear bases de datos, o le daremos acá donde dice nueva y nos mandará también a esta pantalla. Entonces nos dice crear base de datos, nos dice que coloque el nombre de la base de datos, en este caso se llama CIES-el rayón, que es el nombre que le daremos a la base de datos. El cortejamiento, que es el que tenemos, entonces dejemos el cortejamiento como está, para no tener problemas y que nos tome el establecido por el servidor, ¿no? Pues ya sabemos que acá podemos tener otro cortejamiento diferente, que es otros Unicode muy diferentes al que colocamos anteriormente en la parte que expliqué. Entonces dejémoslo con el cortejamiento establecido por nosotros, que es el UTF-8, y le daremos clic en crear. Una vez hemos dado clic en crear, nos dice que la base de datos si es el rayón ha sido creada y acá la veremos en nuestro árbol. Una vez queramos crear tablas, debemos dar clic en si es el rayón y nos aparecerá que un asistente de crear tablas, número con el nombre y el número de columnas. Entonces empezaremos creando la primera tabla, que es recibo pago. La tabla se llamará recibo pago. Recibo pago y tiene cuántas columnas o cuántos campos. Entonces tenemos el código del recibo que sería 1, código de usuario 2, código de entrada 3, tiempo 4 y valor 5. Es el cual acá veremos que tiene 5 columnas y le daremos continuar. Una vez le demos continuar, vemos que acá el nombre de la tabla se llama recibo pago y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 campos en blanco que debemos completar. Bien, entonces nuestro primer campo se llama código recibo. Código recibo. Nos dice el tipo. Acá pues tenemos varios tipos. Tenemos tipo entero, que nos va a dejar colocar solo datos numéricos. Tenemos el tipo varchar, que nos va a dejar colocar tanto letras, caracteres como números. Tenemos tipo texto, que también nos deja meter números y letras. La diferencia entre el varchar y el texto es que el varchar tenemos que establecer una longitud de valores y él siempre va a tener esa longitud de valores, mientras que el texto se ajustará a los valores que nosotros le ingresemos. Tenemos acá el tipo date, que es el tipo fecha, que también lo utilizaremos. Tenemos los tipos numéricos, que son todos estos tipos de tipos numéricos si queremos usar solo números. Las fechas, como queremos la marca temporal de las fechas que sea ingresada, si queremos que primero sea el año, después el mes, después el día, si queremos que primero sea el día, el año, el mes, o que primero sea la hora y después sea la fecha, pues ya va en el gusto de cada uno de nosotros. Las cadenas, entonces, que podemos tener, que son las cadenas de tipo textos y especiales, ¿no? Si queremos colocar acá algunas, si queremos almacenar acá figuras geométricas o puntos o líneas, o sea, ya como caracteres especiales, pero en este caso no vamos a utilizar ninguno de estos. Entonces en el código recibo utilizaremos tipo entero, le daremos una longitud de valores que me parece a mí que le podemos colocar un valor de 5, que él siempre nos dé, el código del recibo siempre sea una longitud de valores de 5, que siempre tenga, pues este código de recibo siempre tenga 5 caracteres máximos, y digamos que si es predeterminado, entonces si es nulo no va a ser nulo. En este caso nulo es que nos permite ingresar datos vacíos, en este caso le decimos que no va a ser nulo, ¿verdad? Entonces lo dejamos como ninguno. El cortejamiento, si queremos colocarle acá un tipo de que nos permita colocar la ñ o colocar tildes, en este caso dejémoslo en blanco. Atributos, si queremos colocar algún atributo en especial,
si queremos colocarle un atributo binario, un atributo sin asignación o un atributo de actualización de tiempo, pero pues no lo vamos a utilizar tampoco. Nulo si queremos que sea nulo, el campo, que sea un campo vacío, el índice, le diríamos si es un índice primario, un índice único, un índice de indexación y un índice de texto completo. ¿Listo? Entonces en este caso como nuestro campo se llama código recibo, decimos que es una llave primaria, entonces por lo tal es el índice primario. Y este AI significa que es un campo que puede ser autoincrementable. Que es un campo autoincrementable simplemente que nosotros ingresamos una información a la base de datos y él automáticamente nos coloca un número. Entonces si empieza en el 1, él va a seguir con el 2, con el 3, con el 4 sin necesidad que nosotros lo coloquemos manualmente. Entonces es importante que lo coloquemos acá como autoincrementable. Y pues ya tenemos nuestro primer campo ingresado. Luego ingresaremos nuestro segundo campo, que es código usuario. En este campo también lo dejamos entero y de tamaño 5. Predeterminado lo dejamos acá, nulo, no puede ser nulo. Y nosotros veríamos si es un campo único o no. En este caso no sería un campo único porque en un código del recibo, en un recibo pueden haber 2 o 3 usuarios al mismo tiempo, entonces no lo dejaríamos como único. Tenemos también acá código entrada, código de la entrada, y también le daremos el tipo entero y de 5. Y por último tenemos dos campos más, que es el tiempo y tenemos el valor. Bien, tiempo también lo dejamos como entero, que nos va a manejar números, y el valor también va a ser entero. Si nosotros no colocamos ninguna longitud de valores acá, él simplemente va a adaptarse a los valores que nosotros le ingresemos o que se le ingrese el sistema como tal. Y una vez ya tenemos pues completos nuestros campos, le damos guardar y nos ha creado pues la primera tabla que se llama recibo pago, que si nosotros la vemos acá pues tenemos nuestra primera tabla. Entonces nosotros vamos acá donde dice recibo pago, veremos que nos dice que hemos seleccionado de todos los campos de la tabla recibo pago, y si vemos acá donde dice estructura, veremos la estructura de la tabla. En este caso vemos que tenemos un campo que se llama código recibo, que es tipo entero, de valor o de tamaño 5, que no es nulo y que es un autor incrementable y que es una llave primaria. Acá pues vemos como tal. Vemos el código usuario, que es de tipo entero, también 5, y que vemos que no es ni autor incrementable y que tampoco es una llave primaria. Código entrada, tiempo y valor. Vemos que acá pues él nos colocó un valor o un tamaño preestablecido que es 11, pero él se adapta a los valores que le ingresamos. Para hacer otra tabla nueva, pues simplemente damos acá donde dice nueva y nos vuelve a dar acá este manual. Entonces decimos nombre de la tabla. El nombre de la tabla en este caso se va a llamar usuarios. Y para esta tabla tendríamos unos campos que se llamaría código usuario, nombre, login y password, o sea que tendríamos 4. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, entonces esto nos alcanzaría perfectamente. Entonces nuestro primer campo se llamaría código usuario, tipo entero, longitud de valores 5. Recordemos que a mí me gusta darle un valor acá, que en este caso me gusta colocarle 5. Eso si ustedes lo quieren colocar o no. Me va a dejar campos nulos sí o no, en este caso no. El cortejamiento lo dejamos igual, va a ser autoincrementable y va a ser llave primaria. Para en este caso nuestro primer campo de nuestra tabla, que es el código usuario. Tendremos otro que es el nombre. Entonces tendremos de tipo texto para que se nos ajuste y no necesitamos colocarle ninguna longitud de valores que se nos ajuste. El nombre nulo nos va a permitir campos nulos sí o no. En este caso no nos va a permitir campos nulos, que no podríamos dejar la tabla como un campo de nombre nulo. Tendríamos el otro campo que se llamaría login, que también debería ser tipo texto, pues si el login de la persona puede ser pp123, entonces pues debe ser tipo texto que nos permita tanto números como caracteres, tampoco que no sea nulo.
Y por último tendríamos el campo de password, que sería pues el tipo password también de tipo texto, ya que podríamos tener una contraseña como letras y números. Bien, una vez tenemos esto, pues simplemente vamos a guardar y nuestra tabla usuarios ha quedado creada también acá. Vemos que tenemos la tabla recibo pago y la tabla usuarios. Entonces, para ver el contenido de la tabla usuarios, damos clic en ella, estructura, y vemos los campos que tenemos acá como tal en nuestra tabla de usuarios. Okay, vemos que acá tenemos el código usuario entero, que no va a permitir ningún campo nulo. Va a ser un auto incrementable nuestro primer campo de código usuario, y va a ser una llave primaria nuestro código usuario. Bien, para crear otra tabla, pues lo podemos hacer otra vez acá en el campito de nuevo y el nombre de la tabla. En este caso se llamará tipo de vehículo, y el cual tendrá tres campos, que será el código tipo de vehículo, el nombre y el valor del minuto. Entonces en este caso colocaremos acá código tipo vehículo, que será tipo entero. Tendremos una longitud de valores de 5. Tendremos que el índice sea la llave primaria de nuestra tabla y que sea autoincrementable. Estos campos de comentarios, me he olvidado decirles, es si queremos colocarle acá como que consecutivo del tipo de vehículo. Si son como descripciones que podemos colocarle adicional a la base de datos. Si queremos especificar como tal qué es lo que va a hacer ese campo. Eso es importante colocarlo en programas grandes para luego saber qué fue lo que se colocó ahí en ese tipo o en ese campo, qué es lo que se está guardando, qué tipo de información es la que se está guardando acá. Tenemos también el nombre. ¿Sí? No me gustaría llamarla nombre, sino me gustaría llamarla descripción, pero me estoy basando en lo que envió el docente, entonces pues la vamos a dejar igual. Nombre de tipo texto, sabemos, no le colocamos ninguna longitud de valores, si va a permitir nulos o no. En este caso no va a permitir nulos, siempre va a tener un nombre. Y tendremos uno que se llama valor minuto, que será tipo entero, sin tampoco ninguna longitud de valores. Una vez tenemos nuestros tres campos creados, le damos guardar y él nos crea la tabla acá, como la vemos acá, quedó tipo vehículo. Si damos clic en ella, pues vemos la estructura de la tabla y vemos que está acá código vehículo, nombre y valor minuto. Vamos a realizar otra tabla más, la nueva, que esta tabla se llama vehículos. En este caso vamos a tener el código de vehículo como primer campo, placa, cédula, observaciones y código del tipo de vehículo. Entonces iniciemos con el primero, que se llama código vehículo, tipo entero, longitud de valores 5. Recuerden que este 5 no es obligatorio, es simplemente que a mí me gusta darle una longitud de 5. Nulo no va a ser nulo, índice va a ser primario y va a ser autoincrementable, que me lleve el consecutivo como tal de los campos que yo voy ingresando a la base de datos. La placa sabemos que puede ser textos, puede tener letras y números, entonces por lo cual la dejamos como texto. Decimos que si puede ser un campo único o no, pues no creo que vayan a existir dos vehículos con la misma placa, entonces por lo tanto la dejamos como única, campo o tipo único, que solamente puede existir un valor o un solo vehículo con ese tipo de placa. No puede existir dos vehículos con la misma placa porque no sería lógico. Placa, bien. Luego tendremos el de cédula, que esto es también, puede ser tipo texto. Si es una cédula extranjería, trae letras y números. Tendremos también un campo que se llama observaciones, también de tipo texto. Podemos colocar números y letras en ese campo, y este campo sí lo podemos permitir que sea nulo. Si no queremos colocar ninguna información, pues nos puede dejar el campo vacío y no nos va a dar ningún error acá. Bien, acá pues hemos completado nuestros campos, pero me hace falta colocar uno que se llama código tipo de vehículo. Para eso aquí donde dice agregar una columna, le damos continuar
y lo que hace acá es agregar una columna más para seguir ingresando los campos que necesite. Entonces en este caso le damos código tipo vehículo de tipo entero de tamaño 5 y único pues no puede ser porque puede existir muchos tipos de vehículos en esta tabla de vehículos, puede existir muchos automóviles, entonces no puede ser única. Listo, ese es el motivo por el cual no lo dejamos único, que puede existir 4 o 5 o 6 vehículos tipo automóvil, y pues si lo colocamos como único solamente nos iría a indicar que un carro puede ser automóvil o un carro puede ser camioneta, por lo tanto no lo podemos dejar único y le haríamos guardar. Acá me dio un error, dice número 1170 block text columna placa, está usando una especificación de longitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en placa debo darle acá una longitud como tal. Entonces coloquémosle una longitud de 20. Le damos guardar y bueno, sigue dando el mismo error. Dice numeral 1170 block text, bloque de texto, columna placa, está usando una llave especificando una llave de longitud. Estoy mirando que sea única, que sea tipo texto. Bien, este es un error que suele pasar muy común en este MySQL, y es que no podemos darle a un campo un índice único de tipo texto, tenemos que darle varchar un tamaño y que sea único. No puede ser un texto porque sabemos que el texto no automáticamente coloca longitud variable, sino que se acomoda a lo que nosotros escribamos, entonces por lo tanto nos da un error. Si nosotros lo colocamos tipo varchar y único, pues sí nos va a guardar la tabla completamente. Como vemos acá, pues ya nos guardó.